Como ustedes saben, el Perú ha tenido altos y bajos a lo largo de su historia. Y en la historia republicana, la economía se ha caracterizado por un montón de auges y un montón de caídas. Desde las minas de oro en la época de los incas hasta el auge de la pesca, el caucho, antes de eso el guano, etcétera. Siempre ha sido subida y bajada. Y entonces el gran reto del Perú ahora es ver cómo salimos de este ciclo, de esta especie de columpio, que es el mismo columpio que tiene la mayor parte de los países de América Latina. Por eso, cuando uno mira el mundo y dice, en 1900 América Latina era el 8% de la economía mundial, en 2015 sigue siendo el 8% de la economía mundial. O sea que eso es lo bueno, que hemos crecido más o menos al promedio de todos, pero lo malo es que no hemos ganado terreno y estamos básicamente atracados. Y lo vemos en todos los países en grados distintos. Argentina, por ejemplo, en el año 1900 tenía un ingreso que era más o menos el 70% del de Estados Unidos. Y hoy es más bien el 20% del de Estados Unidos. Brasil tenía el 10% y hoy está en el 20%. O sea, Brasil ha ganado, Argentina ha retrocedido, México se ha quedado más o menos ahí, y nosotros hemos estado en el promedio de América Latina. Si miramos ya, para no alargarnos mucho en la prehistoria de estos años, si miramos un poco lo que le ha pasado al Perú en los últimos 55 años, desde que yo empecé a trabajar en el Banco Mundial en el año 61, tenemos una década de buen crecimiento y que siguió un poco más allá del golpe militar. En los 70 nos atracamos por una serie de medidas muy estatistas que en realidad terminaron debilitando al Estado. Y el gobierno militar terminó con muchas crisis financieras, fiscales, que luego se arreglaron al final de los 70 con un auge de los commodities, o sea, de las materias primas, y por la entrada de la producción y exportación de petróleo a partir del año 77. Luego vinieron los 80s, una década perdida para América Latina, la crisis de la deuda que afectó a todos los países, salvo quizás Colombia, pero afectó a Chile, igual que al Perú, Brasil, Argentina, México, todos. Y fueron saliendo, pero lentamente en los 90s, muy lentamente. Si vemos el caso del Perú, a partir del plan antiinflación en el año 90 hubo casi nada de crecimiento, porque matar la inflación pues hay que pegarle bien duro al pulpo, ¿no?, para que muera, y murió. Y a partir del 93 se hicieron reformas importantes, algunas privatizaciones grandes, liberalización del aparato reglamentario del Estado, pero luego
a partir del 97-98 volvimos a caer en lo de antes. O sea, se pararon las privatizaciones, se volvió a meter mucha reglamentación en la economía, no se arregló el tema de la deuda impaga del Perú hasta al final del gobierno de Fujimori, y del 98 al 2001 no hubo nada de crecimiento. Incluso en el 2001 había no solo decrecimiento, pero deflación en el Perú. O sea, estábamos bien así. A partir de fines del 2001 volvemos a crecer, y con mercados de los commodities bien bajetones. A pesar de eso empezamos a crecer. ¿Cómo? Con un poquito de déficit fiscal, arreglando un poquito la casa, arreglando la deuda, prepagamos un montón de deuda muy cara que venía de los años 70, se cambiaron las pensiones espejo del Estado, donde el pensionista recibe la misma pensión que su equivalente recibe hoy en sueldo, que era una herencia de las empresas estatales, particularmente Petroperú. Entonces poco a poco fuimos saliendo, y a partir de fines del 2005 ahí entra el gran crecimiento de China en los metales. El crecimiento de China venía desde antes, pero empezó a afectar los mercados de los metales. Los proyectos que había dejado el gobierno de Fujimori en construcción, como Antamina, por ejemplo, empiezan a producir. Se hace el ducto de Camisea, lo que nos abre un horizonte energético que no teníamos, y poco a poco surge nuevamente el Perú. Ahora surge por las reformas, es cierto, pero también por este mercado boyante llamado China. No se olviden que China en la última década explica el 40% del crecimiento mundial. O sea, el producto bruto del mundo, que es más o menos 60 trillones norteamericanos, de eso China explica una parte muy importante del crecimiento de la década del 2005 al 2013, ¿no? Más o menos. Bueno, ahora, ¿qué ha pasado? Le echan la culpa a Nadine, le echan la culpa al ministro Segura, etcétera, etcétera, pero en realidad lo que ha pasado es muy sencillo. China empezó a crecer mucho menos. Y claro, si uno crecía al 10 y ahora crece al 6, de repente ya no demanda tantos metales, sobre todo que sobreconstruyeron vivienda pública, sobreendeudaron las municipalidades chinas, que son las dueñas de un montón de industrias, incluyendo la mayoría de las siderúrgicas, y de repente pues ya no podían vender más. Hay ciudades enteras vacías, hay trenes bala sin pasajeros, hay aeropuertos sin pasajeros. Entonces hay una frenada que está escondida. Se dice 6,5, 6,75, 6,25, pero en realidad hay una frenada notable. Y eso repercute en el Perú, en Chile, inmediatamente en Brasil. Por ejemplo, el precio del mineral de hierro, del cual el principal importador en el mundo es China, estaba en $180, hoy está en $45, eso es en un lapso de 2 años. El cobre estaba en $4 hace 2 años, la libra, hoy está en 2.10, 2.20 la libra. Y hay otro metal en el cual China no tiene tanto efecto, que es el oro.
el oro que explica la minería informal en el Perú, así como explicó la furia del oro en California en 1848, ¿no? Entonces el oro estaba en casi 2000, hoy está en 1050. Y el peor de todos es el zinc. El zinc que sirve pues para autos, para goteras, para techos, un montón de bienes duraderos. El zinc estaba en $1 la libra, hoy está en 60 centavos la libra. Y el Perú es el principal exportador de zinc en el mundo. No es el principal productor, pero el principal exportador. Entonces, inmediatamente hay un efecto, o sea, la recaudación del gobierno baja porque las utilidades de las empresas caen, empiezan a contratar menos gente, todas las mineras trabajan tercerizando todo, o sea, el restaurante está tercerizado a Sodexo, los camiones son de una empresa que hace camionaje, etc. Y entonces poco a poco se empieza a sentir una baja. Y los dueños siguen comprando sus Porsches y yendo a Europa, pero compran menos. Y el resultado es que departamentos que en San Isidro se vendían en $3 millones, hoy no se venden. Entonces eso explica un poco lo que ha pasado. Y claro, hay un fenómeno político también, los escándalos no ayudan, y también ha habido una furia reglamentista en los últimos años. Un ejemplo, en el año 2002, para hacer y poner en marcha un proyecto minero, se requerían 9 permisos del gobierno nacional. Hoy se requieren 260. Entonces, mientras uno va llenando todos los formularios, pasa el tiempo, y mientras tanto el precio baja y el proyecto se atraca, y eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Y eso es el debate, ¿no? Hay primero la industria del pesimismo, como lo dije ayer en mi editorial en correo que nadie ha leído, pero no importa, lo dije igual. Hay un grupo de gente que vive del pesimismo, así como hay los que viven del anunciar que viene la corriente del niño, que está aquí en realidad hace año y medio, y entonces los contratan todos para que vengan y hablen de eso. Y en la economía es lo mismo, ¿no? Vienen, tienen sus foros, conferencias pagadas. Esta no es pagada, o sea, ustedes están tranquilos. Y se genera una especie de pesimismo contagioso, ¿no? Ahora, veamos en este balance qué es lo bueno que tenemos y lo malo, ¿no? Bueno, lo bueno que tenemos está aquí en esta sala, que es todavía una población joven, con algunas pocas excepciones. El Perú, la mitad de la población tiene menos de 29 años. Y la participación de las mujeres en la fuerza laboral crece cada año. Entonces tenemos un empuje inmenso, presión para crear trabajo, hacer cosas. Segundo, tenemos, debido en parte a la informalidad y todas las crisis económicas y políticas que hemos tenido, tenemos mucho emprendedurismo en el Perú. O sea, en una universidad americana de hace 30 años, los jóvenes aplican a General Motors, aquí a cualquier corporación, ¿no? Aquí no, aquí la mayoría de los jóvenes piensan, bueno, ¿qué voy a hacer? Claro, si estudio Derecho, pues me iré a un estudio, pero ¿cuántos van a entrar ahí? No muchos, ¿no?
Entonces tenemos ese segundo activo que es un espíritu emprendedor. Tercero, tenemos recursos inmensos. O sea, no tenemos idea de los recursos que tenemos. Por ejemplo, en minería no hemos ni siquiera rasguñado el potencial minero que tiene el Perú. Los costos de producción minera en el Perú son los más bajos del planeta. Comparando, por ejemplo, en el caso del cobre, el costo en efectivo de producir una libra de cobre en una mina chilena grande es $1.95. ¿Cuánto es en el Perú? $1.30, ¿no? Y lo mismo se puede decir del zinc y de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, tenemos recursos inmensos. A pesar de que tenemos un desierto en la costa, tenemos un montón de agua. Estamos tirando al mar la mitad del agua que baja por los ríos de la costa. No la estamos conservando. Podríamos conservar, podríamos promover la conservación del agua al pie de los glaciares, forestando, por ejemplo. Pero no estamos haciendo eso. Eso nos daría un potencial hídrico del lado del Pacífico, que es el lado desértico, inmenso, sin hablar del otro lado, que es la cuenca fluvial más grande del mundo. Tenemos el océano más rico del mundo. Tenemos condiciones agroindustriales como nadie tiene. ¿Por qué creen que hay tantas granjas de pollos aquí en la costa entre los valles? Porque el desierto es estéril y los animales no se contagian, no se mueren, no hay epidemias donde se quedan todos los pollos muertos, como ocurre en Estados Unidos o en Europa. Ya no hay pollos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos de un lado. Ahora, del otro lado, ¿qué tenemos? Bueno, un inmenso desorden institucional. O sea, tenemos 32.000 leyes, de las cuales se ignoran 31.900 leyes, más o menos, ¿no? Inmenso desorden. Falta de responsabilidad cívica. La gente dice, roba pero hace obra. Pero si ustedes se pasean por el Perú van a ver los resultados de eso. En Chiclayo, el alcantarillado empezado, no terminado. En Chincha, lo mismo. En Iquitos, lo mismo. Hasta en una ciudad pequeña como Olmos, ya no se puede llegar a la plaza de armas en auto porque está todo roto y ahí se quedó, ¿no? Entonces hay una carencia de responsabilidad cívica de la parte de, no todos los gobernantes, porque hay gente muy responsable, pero hay una minoría grande que está malogrando la película. Tercero, tenemos demasiado legalismo. Todo requiere 1000 permisos y por eso hay tanta informalidad, porque no hay premio, no hay ventaja en ser formal. Entonces eso nos está atrasando. Ahora, ¿qué debemos hacer? Bueno, tenemos que aprovechar lo que tenemos de bueno y cambiar lo que tenemos de malo. Eso requiere una reforma estatal de la cual se habla desde que yo tengo uso de razón, y hay periodos donde se hace algo y otros donde no se hace nada. En este momento estamos en un periodo donde se hace muy poco, ¿no? Tenemos que empezar a cambiar, simplificar, ser competitivos. Por ejemplo,
estamos exportando concentrado de mineral a China, a Europa. ¿Qué cosa es el concentrado de mineral? Es mitad tierra, mitad metal. ¿Y por qué exportamos eso? Porque eso es lo que quieren los chinos. Pero ellos tienen una contaminación feroz. Toda la juventud en China está en rebelión por la contaminación que hay. Hagamos un negocio con ellos y les decimos, bueno, las fundiciones las vamos a poner aquí. Tenemos ya la más exitosa de América Latina en cobre, en hilo. Tenemos Cajamarquilla, que se inauguró cuando yo era ministro de Energía y Minas, pero hemos cerrado la Oroya por razones ambientales. Entonces, tenemos que hacer una negociación, decir, bueno, ustedes pongan su fundición aquí y vamos a exportar cobre en láminas. Nos vamos a ahorrar un montón de flete, va a ser un metal ya industrializado, no vamos a estar exportando tierra, es solo un ejemplo. Turismo. El turismo, hablamos del turismo. Y sí, hay 3 millones de turistas que vienen al Perú cada año. La mayoría es turismo de frontera, o sea, Tacna, Tumbes, no es turismo que da mucho billete. Pero Islandia, que es un país chiquitito, minúsculo, 300.000 habitantes, tiene tantos turistas como el Perú. Entonces, ¿qué han hecho? Se han organizado, han atraído nuevas líneas aéreas, han hecho un nuevo aeropuerto en Reykjavik, que es del tamaño del de Jorge Chávez, para un país de 300.000 habitantes. Entonces, lo que necesitamos es, obviamente, políticas públicas que impulsen estas cosas junto con libertad económica para que los inversionistas pongan su billete y tengan confianza de que van a estar amparados en la ley. Eso es nuestro problema final, es que no hay el amparo de la ley. El Poder Judicial es impredecible en el Perú. Tenemos que cambiar eso. Entonces, son 600.000 al año a los cuales hay que encontrarles trabajo. Por eso yo digo, en 5 años, 3 millones de puestos de trabajo. Es bien difícil crear eso, pero tenemos que crecer pues por lo menos al 5% y ojalá más, aunque eso es bien difícil. Entonces, tenemos que pensar cómo vamos a hacer eso. Bueno, se necesitará algo de déficit fiscal para arrancar el motor por un tiempo corto, ¿no? Aquí hay un conservadurismo medieval en términos fiscales. El Perú hoy tiene en la caja un superávit a pesar de esta situación que tenemos ahora, ¿no? Los editorialistas dicen que hay un gran déficit, eso es contable. En la caja el Estado saca más de lo que está poniendo. Entonces, eso es como manejar el auto con un pie en el acelerador y el otro en el freno. Eso es lo que estamos haciendo, tenemos que cambiar eso. Y tenemos que torcer la máquina para que vuelva a arrancar. Pero claro, no vamos a depender de eso, porque eso es un estímulo del corto plazo, es simplemente para arrancar el motor. Después tenemos que pensar en lo que vamos a hacer más adelante. Bueno, hemos hablado de la agroindustria, hemos hablado del turismo, hemos hablado de la forestación, que es un sector que no se ha tocado realmente, donde hay inmensas inversiones que se podrían hacer. El Estado puede ayudar algo, pero van a ser en su mayoría privadas. Tenemos, por ejemplo, la salud pública, ¿no? En el Perú todavía podemos hacer inmensas mejoras en salud pública, simplificando el sistema, unificando los sistemas. ¿Cómo es posible que
un trabajador de mi casa vaya a la clínica hace una semana y se demoraron 6 días en decirle a qué otra clínica tenía que ir, ¿no? ¿Cómo es posible que cerquita de aquí, esta mañana nació una sobrina de alguien que trabaja conmigo, cesárea, y resulta que la bebé 6 semanas prematura? Si se hace una cesárea, se debe saber ya exactamente en qué grado está el chiquito, la chiquita que va a nacer. No va a nacer prematura. Eso ocurre con un parto natural. Entonces hay mucho que podemos hacer en salud pública, simplificando y creando una verdadera industria que va a generar un montón de trabajo y conocimiento. Tenemos que mejorar nuestras escuelas de medicina, escuelas de enfermería, y tenemos que mejorar los sueldos de los médicos en el sector público, porque el Perú no solo exporta cobre, zinc, espárragos, exportamos médicos, 2 o 3 mil al año, y enfermeras 4 a 5 mil al año. O sea que estamos mal en algo, ¿no? Si no, se quedarían aquí. ¿Cuál es el interés de hacer todos estos estudios y luego tener que irse a revalidar el título en España o buscar una mejor oportunidad? Entonces yo sí creo que podemos salir adelante rápidamente. Yo creo que en un año podemos hacer que esta economía esté creciendo mejor. Será 4,5%, será 5%. Otro tema, por ejemplo, es el agua potable. Ustedes quizás no saben que 10 millones de peruanos no tienen agua potable en su casa. El INEI dice que solo 2 millones, pero esa cifra es falsa. En Lima hay casi 2 millones de personas que no tienen agua en su casa. Yo estuve ayer en un lugar así, y incluso más arriba de donde estábamos ni siquiera tienen luz. Entonces un programa de agua potable generaría un tremendo crecimiento. ¿Y cómo se va a financiar? En gran parte se va a financiar reduciendo las pérdidas de agua. Sedapal pierde el 35% del agua que procesa, Sedalip el 50%. Si logramos reducir eso a cifras más razonables, digamos 20%, eso va a permitir financiar el programa. Claro que al principio hay que meter algo de inversión para parar las pérdidas. Entonces yo sí creo que no hay razón para ser pesimista. La única razón es la historia, porque la historia nos ha mostrado que no somos capaces de reaccionar a tiempo. Pero yo creo que ahora, en un mundo más moderno, tenemos más posibilidades de reaccionar. El intercambio de información es mucho mayor, se conoce mucho más lo que está pasando por todos lados, y eso es una de las grandes ventajas de la revolución cibernética. El Internet nos ha abierto horizontes que antes eran más difíciles de indagar. Eso es un poquito lo que les quería contar. Yo soy optimista, yo creo que podemos salir adelante. Ahora, las propuestas tienen que ser razonables. El tren bala no va a hacer nada para el Perú. Nada. Porque antes de que se construyan los primeros 100 kilómetros, van a llegar aquí líneas aéreas como hay en Europa, de bajo costo, que nos van a permitir ir de Tumbes a Tacna por $40.
no en bus, en avión. Viva México, que es una línea así, va de la Ciudad de México a Tijuana, que es más o menos como ir de Lima a Iquitos, $40. Eso se viene. Entonces, simplemente hay que subirse al carro de la innovación y hacer las cosas que no van a venir solitas, que sí requieren un esfuerzo.